Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. No bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras. Que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras. Es más que palabras, porque es más que palabras, y es más que una canción. Muy buenos días, hermanos. El Señor bendiga sus vidas. Damos gracias a Dios por este día domingo que podemos llegar a sus hogares y de decirles que nuestro anhelo es que se encuentren bien, que cada uno de ustedes pueda tener la bendición, la paz del Señor y que en medio de esta situación que estamos viviendo hoy en día, Dios se glorifique y Dios pueda tener
el control de todas las cosas, así como siempre lo ha tenido. Vamos a orar en esta mañana y deseamos que Dios se glorifique en esta prédica y que podamos meditar en su palabra. Soberano Señor que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estar delante del trono de tu gracia. Te damos gracias por ser tus hijos, por habernos limpiado, por habernos lavado en tu sangre y de participar de tus bendiciones, Señor, y principalmente de tener este manual que nos hace vivir cada día, Señor, con esa confianza que tú nos transmites en esa palabra maravillosa. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad y que en esta mañana pedimos que nos asista para poder hablar de tus maravillas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Daniel. Y antes de leer, quisiera decir que Daniel es un joven del cual podemos aprender mucho y que admiramos el amor que Daniel tenía para con el Señor. Es algo que debemos de aprender para que en donde nosotros nos encontremos podamos depender de Él en toda circunstancia. La palabra del Señor dice en el libro de Daniel, en el capítulo 1, del versículo 1 al 8. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta es una lectura que tenemos en el capítulo 1 del libro de Daniel. Es una enseñanza para nosotros los padres en cuanto a las instrucciones que debemos de darle a nuestros hijos de la palabra del Señor, del temor que deben de tener en su corazón, de esa palabra que es la que ilumina nuestro camino. Proverbios 23:15 nos habla algo maravilloso, porque definitivamente nosotros debemos de saber que Dios es el único que obra en nuestros corazones. La palabra del Señor dice: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. En la lectura que acabamos de tener, enfatizamos en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey.
La actitud que tiene este joven es de admirar, porque está en el palacio del rey y obviamente el rey había dado la orden que ellos comieran de la comida, es decir, de aquellos manjares, de aquella comida sabrosa. Y principalmente viniendo ellos de otro lugar donde venían cautivos y que tenían hambre y que habían pasado algunos momentos de dificultad. Es importante resaltar que ellos habían sido jóvenes que se encontraban en Judá y que definitivamente en este momento habían sido atrapados, habían sido capturados y habían sido traídos presos delante del rey. En la palabra del Señor, en los primeros versículos, el rey da una orden a sus eunucos que trajesen a los hijos de Israel y que fueran muchachos, que fueran jóvenes, para que habitasen y estuvieran en el palacio. El hecho de que Daniel vaya al frente y que Daniel hable en nombre de sus amigos es porque este joven tenía algo especial de parte del Señor y él propone no contaminarse con la comida. Aparentemente es algo tan sencillo, pero la actitud de Daniel es de poner en primer lugar al Señor. Aquellos principios que sus padres le enseñaron, aquella enseñanza está literalmente bien puesta en su corazón para que él tome esta decisión. Y es lo que nosotros debemos de trasladarle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, para que en el momento que ellos se enfrenten a cualquier situación, esta palabra les pueda dar la luz de las decisiones que tienen que tomar. Daniel conocía muy bien al Señor y el nombre de Daniel significa justicia de Dios. Y ya hemos leído que él propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Enfatizamos mucho esto porque siendo un joven no necesariamente tomamos buenas decisiones en el aspecto espiritual como para servir a Dios, y menos cuando se encontraba sirviendo ya en otro lugar, cuando estaba preso en otro lugar. El hecho de tener principios y valores en nuestro corazón nos hace diferente que los demás. Hoy en día se hace necesario que cada uno de nuestros hijos pueda amar al Señor por sobre todas las cosas, servir al Señor para que Él se manifieste a sus vidas. Es importante que donde ellos caminen, donde ellos se encuentren realizando sus estudios, su trabajo, tengan y manifiesten el temor del Señor. Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida es lo mejor que podemos hacer, no importa, por supuesto, la edad que tengamos, pero si conocemos al Señor desde jóvenes, pues va a ser algo maravilloso para que cada uno pueda tener la experiencia de poder servirle al Señor en esa temprana edad. Para un joven es bastante difícil que ponga al Señor como su centro para ser guiado por Él. Que Dios sea el centro del corazón de un joven es bastante difícil, pero no imposible. Y esto va a depender de cada uno de nosotros los padres, de cómo nosotros podemos guiar a nuestros hijos para enfrentar la vida diaria. Lo que
tratamos nosotros de enseñarles es principios básicos de la Escritura para que su hombre interior, el hombre espiritual, pueda desarrollarse y que ellos puedan conocer al Señor de una manera especial. Cada uno tendrá en su corazón la palabra, cada uno tendrá en su corazón el Espíritu Santo que Dios nos ha dado para poder ser guiados en este mundo, pero la palabra se hace necesario que la tengamos nosotros bien esculpida en nuestro corazón para ponerla por obra. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dar la palabra necesaria siempre y cuando nosotros hayamos estudiado esa palabra y puesto en nuestro corazón. En el momento que nosotros enfrentemos una situación difícil o aún aquellas situaciones que podríamos decir que son de el diario vivir, podamos tener la gracia y la sabiduría de poder tomar buenas decisiones. Daniel tomó la mejor decisión. Proverbios 23, 26 nos habla que seremos guiados por el mismo Señor. En el corazón de Daniel hay temor de Dios y le pide al jefe de los eunucos que no lo obliguen a contaminarse. Hemos leído ahí en el versículo 8 que Daniel propone en su corazón y que al hablar con el jefe de los eunucos, él le dice que no le obliguen a contaminarse. Para tomar esta decisión de poder decirle a este personaje que no lo obliguen es bastante difícil porque no solo él es cautivo, sino que él está en un momento en el que no tiene decisión. Sin embargo, el hecho de que él haya propuesto en su corazón es porque el principio está bien ligado a su corazón, ese principio de poner al Señor en primer lugar, ese principio de obedecer aquellas leyes, estatutos y mandamientos que el Señor nos manda que estén en nuestro corazón y que estén en nuestra mente y que la palabra del Señor nos enseña que debemos de guiarnos por esa palabra. En ese momento es donde Daniel interrumpe y dice al jefe de los eunucos que no lo obliguen. Y él decide no contaminarse. El hecho de no contaminarse lo podemos leer en algunos comentarios y dice: Daniel pidió que no se le obligase a contaminarse. La participación en la comida que les llevaban de la mesa del rey era para ellos causa de contaminación porque estaba prohibida por la ley del Señor. Si ustedes recordarán, en Levítico nos habla de lo que se podía y no se podía comer. Daniel conoce muy bien esta palabra y por eso él mismo decide no contaminarse con la comida del rey. Pero hay algo más. La comida no estaba preparada siguiendo el mandato de la ley levítica, o quizás porque tenía carne de animales que eran impuros para los israelitas, sino porque en sus fiestas los paganos ofrecían una parte de la comida y bebida en sacrificio a sus dioses, de manera que ella se hallaba consagrada por un rito pagano prohibido por la fe de Israel. Según eso, no solo aquellos que participaban de esta comida compartían hacia el culto a los ídolos, sino que la misma carne y el vino en conjunto eran comidas y bebidas de un sacrificio idolátrico, opuesto a lo que Dios establecía en su palabra. Conforme a lo dicho por el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 1 Corintios capítulo 10, versículo 28, cuando afirma que participar de esta comida era lo mismo que
que sacrificar a los ídolos. Entonces, la palabra del Señor estaba bien clara para Daniel. Y por eso precisamente él decide no contaminarse con la comida del rey. Daniel se encuentra solo en otro lugar. Aquí nosotros leemos en su palabra que van 3 jóvenes también, jóvenes que están dispuestos a seguir las reglas que Daniel está poniendo. Daniel se encuentra solo en aquel lugar, no hay familia, no está papá, no está mamá, pero es el momento en que él tiene que poner en práctica lo que aprendió. Es el momento donde el nombre del Señor se manifestará en la vida de Daniel, y creo que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad también de poder manifestar lo que Dios ha hecho y lo que hemos aprendido en su palabra para poder vivir de acuerdo a esos principios. Nuestra vida tiene que ser totalmente diferente a la del mundo. Si hemos caminado en las sendas del Evangelio, el Señor nos ha enseñado una forma diferente de vivir la vida, una forma totalmente distinta, y por eso se llama el Evangelio de las Buenas Nuevas. Ese Evangelio que cambia nuestra vieja manera de vivir. Ese Evangelio que nos ha dado nuevas reglas, nuevas ordenanzas, pero nos ha dado esta nueva vida en Cristo Jesús para que nosotros podamos vivir a un diseño totalmente distinto, a un diseño que se perdió en el jardín del Edén, porque la idea del Señor o lo que Él establece en su palabra es que pudiera disfrutar tanto Eva y Adán en aquel lugar de una vida diferente, de una vida de transparencia, de una vida de comunión con el Señor, de una vida de obediencia con el Señor. Sin embargo, todos conocemos que eso se perdió. Sin embargo, el conocer la palabra del Señor, debemos de entender que si tenemos este manual es para ponerlo en práctica, y es lo que Daniel está haciendo en este momento. Él decide en su corazón no contaminarse. El hecho de conocer la palabra del Señor también nos ayuda a nosotros los padres a ver la situación de este mundo y cómo se desarrolla. Y que también nosotros debemos de instruir a nuestros hijos para que ellos puedan tomar buenas decisiones, pero que también ellos puedan escoger a sus amistades. Y nosotros oramos al Señor para que nuestros hijos también puedan tener la guianza del Espíritu Santo para poder discernir quiénes son sus amigos y con quienes tienen relación, porque definitivamente ustedes saben que una amistad nos desvía de todos aquellos principios que tenemos si no estamos bien fundamentados en la palabra del Señor. Hoy hay tanto peligro, hoy nosotros vemos tanta situación difícil que se da en nuestra juventud. Hay otros jóvenes también que no tienen principios y que tratan de persuadir a nuestros hijos con una bebida, con una salida a lugares peligrosos, y que no deben de asistir a esos lugares por las razones que usted y yo conocemos. Hoy es bastante difícil para que nuestros hijos puedan caminar en este mundo. Debemos de guiarlos, y qué más si tenemos la palabra del Señor, que esa palabra es la que nos da el consejo, y que esa palabra debe de estar en nuestro corazón para que ellos puedan tomar las mejores decisiones en la vida. Cuán importante es ser firme en lo que nosotros creemos, poner en evidencia los principios de la palabra y del temor del Señor. Nosotros leemos en Hebreos la palabra del Señor, es muy especial, y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, debemos de tener la convicción en la palabra del Señor para poder determinar de hacer esto o dejarlo de hacer, porque la palabra del Señor nos da la guía. Si cada uno de nosotros
dejamos que nuestra vida sea guiada por su Espíritu Santo, nosotros tendremos la victoria. Nosotros seremos diferentes. Nosotros haremos esa diferencia entre el mundo y lo que es el cristianismo o servir al Señor. Y por eso nada debe de mover nuestra convicción, porque inmediatamente nosotros en el siguiente versículo vemos que Daniel obtiene la gracia y la respuesta de lo que está pidiendo. Versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. No necesariamente vamos a tener la gracia ante todos, pero en el caso de Daniel estamos viendo que cuando él propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey, de inmediatamente el eunuco le dice: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El jefe de los eunucos tiene claro que de una forma humana, una persona que no se alimenta bien va a decaer su semblante, pero aquí está hablando con un joven que tiene una convicción y que le propone algo diferente. El jefe de los eunucos se ve en este momento afligido y que tiene temor, porque definitivamente no va a seguir la instrucción del rey de acuerdo a la proposición que le está haciendo Daniel. Y vemos que en el versículo 11 la palabra del Señor nos dice: entonces Daniel dijo a Melzazar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. La decisión de Daniel de abstenerse de alimentos impuros brotaba de la fidelidad a la ley y de la firme obediencia y convicción a su fe, según la cual el hombre no solo vive de pan, sino que de toda palabra que brota de la boca del Señor, de acuerdo a la escritura que está en Deuteronomio en el capítulo 8 y versículo 3. Y surgía también de la seguridad de que Dios bendeciría la comida. Daniel pide para sí mismo y que pone por este medio: hará que él y sus amigos estén más fuertes y vigorosos que los otros jóvenes que comían. Los otros jóvenes comían cualquier otro tipo de comida y la comida que el rey ya había determinado. Sin embargo, Daniel lo reta y le dicen que haga una prueba por 10 días, como lo hemos leído. La palabra del Señor básicamente da seguridad, da confianza, y es lo que Daniel en este momento está compartiendo con el jefe de los eunucos. Luego en el versículo 13 dice: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Es decir, después de ese tiempo que señala Daniel, que son 10 días, que ponga sus rostros en comparación con los otros jóvenes que han comido de la comida del rey. Entonces nosotros vemos que definitivamente Daniel está convencido de obedecer al Señor de acuerdo a la palabra que conoce, de acuerdo a los principios que él tiene en su corazón. Y tener un corazón recto delante de Dios, un corazón que definitivamente
Él ministre nuestra vida y que nosotros seamos guiados por esa palabra en frente de aquellos hombres que no tenían el privilegio de conocer al Señor. Aquellos pueblos y principalmente esta nación como Babilonia era bastante idólatra y definitivamente había una gran diferencia, y es lo que Daniel está próximo a evidenciar. Luego nosotros leemos en el versículo 17 y 18 que servir al Señor vale la pena. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Entonces llega el momento en que ellos tienen que presentarse ante el rey. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra del Señor, hemos leído el perfil que el rey les dio a estos jefes de los eunucos, de los cuales los jóvenes deberían de llenar. Regresando al versículo 3 dice, de linaje real. Es decir, de qué familia, de qué tribu, y obviamente qué era lo que hacían o tener una posición. Sin tacha alguna, que no hubiera un defecto físico en una persona. De buen parecer, es decir, que fuera de buenas facciones, que fuera guapo. Nosotros podemos leer ahí en lo que dice 2 Samuel y versículo 12 del capítulo 16, nos describe cómo era David y dice, rubio, hermoso, de ojos, de buen parecer. Es decir, el rey quería jóvenes que fueran hombres guapos, que estuvieran ahí delante del rey. Luego también hay otro señalamiento y dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Que fueran jóvenes doctos en sabiduría humana, sin el temor de Dios. Esto es lo que el perfil del rey exige. Sin embargo, el perfil de un hijo sabio, de un hijo temeroso del Señor, es diferente, porque él está dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Él va a hacer lo que la palabra del Señor ha puesto en su corazón, y eso es realmente lo que nosotros debemos de hacer. En el versículo 20, nosotros vemos que el momento que todos esperaban llegó, y dice la palabra del Señor en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es decir, 10 veces más que el resto de los jóvenes. Si bien es cierto, fueron muchos jóvenes de los que estaban con ellos, y solo ellos habían hecho la decisión de buscar y de servir al Señor de acuerdo a lo que Daniel había hecho. Y esta decisión llegó a los oídos del rey, y por supuesto ya era el momento que ellos se tenían que presentar para pasar aquel examen directamente con el rey, para ver cuál era el día de hoy su formación, qué era lo que habían aprendido, qué era lo que habían sabido. Y la palabra del Señor nos dice que los halló 10 veces mejores que todos los magos. ¿Cuál fue el secreto?
ellos temían al Señor. Ellos hicieron la diferencia. Aunque aquel rey había pedido un perfil de acuerdo a lo que ya leímos, estos muchachos lo superaron porque temían al Señor. Estos muchachos fueron diferentes y aunque nosotros leemos que definitivamente le cambiaron los nombres porque cada uno de ellos tuvo un nombre diferente. Belsasar significa Bel, protege su vida, o príncipe de Baal. Ese es el nombre que le pusieron a Daniel. Pero Daniel significa mi juez es Dios. En Jesús somos juzgados y salvos. Está entre paréntesis, pero el significado es mi juez es Dios. El nombre de Ananías significa Dios es misericordioso. Y le pusieron Sadrach significa por orden de Acú, el dios luna. Misael significa ¿quién es lo que Dios es? Mesac significa ¿quién es como Acú, el dios luna? Azarías significa Dios ayuda. Abednego significa siervo de Mercurio. Aunque les cambiaron los nombres, no pudieron cambiar sus principios. Aunque el rey los quería ver como gente con otro nombre y al llamarlos pues hacía honor a las divinidades, sin embargo nosotros vemos que siempre el Señor los llamó por su nombre. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Son nombres que nosotros sabemos que definitivamente eran nombres que Dios les había puesto y determinaba algo muy especial en el significado que cada uno tiene. El hecho de que el mismo rey haya puesto y haya cambiado el nombre no significó para aquellos jóvenes tomar el significado de esos nombres. Estos jóvenes amaron a Dios por sobre todas las cosas y Dios los premió dándoles una sabiduría, entendimiento, revelación, aún de aquellas cosas que Nabucodonosor tuvo. Nosotros conocemos y vemos que Daniel fue un gran hombre extraordinario y que cuando los problemas vinieron y que lo persiguieron, lo que hizo fue sencillamente abrir las ventanas y dar a conocer que él oraba 3 veces al día. El corazón de Daniel siempre estuvo firme en lo que creyó. Había convicción en su corazón. Y es lo que nosotros tenemos que tener, aún en las dificultades que nos parecieran no salir de ellas, pero llegará el momento en que Dios haga justicia, como lo vemos en el caso de Daniel. Daniel fue llevado al foso de los leones. Daniel tuvo varios percances en los que nosotros podemos leer en el libro de el mismo Daniel. Sin embargo, también vemos cómo el malo obstruyó en algún momento esa bendición. Y es de parte del Señor que nosotros tenemos esta lectura de este libro y de saber que Daniel buscó al Señor en todo momento y que el Señor lo respaldó y que el Señor estuvo siempre con él y que nunca lo dejó. A veces nosotros vemos la situación difícil y complicada, pero confiemos en el Señor. Los nombres se los cambiaron, pero lo que ellos llevaban adentro, que era la palabra que el Señor les había dejado en su corazón, no cambió. La convicción que tuvo Daniel, que tuvieron sus amigos, fue una realidad que hasta el mismo rey dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Nosotros debemos de tener esa convicción en nuestro corazón
Debemos de servir al Señor y Él siempre saldrá en nuestra defensa. Dios siempre ha mantenido y mantendrá esa palabra, ese corazón que esté dispuesto para poder servirle. Esa palabra que el Señor ha dejado en nuestras manos, debemos de ponerla en práctica. Debemos de vivir esa palabra y debemos de tener convicción de que el Señor es fiel y verdadero. En la vida de Daniel pudimos experimentar y pudimos ver cómo Daniel enfrentó esta situación. Él dispuso en su corazón no contaminarse, ser diferente, y Dios lo premió. Vale la pena que nuestros hijos, que nosotros como padres aprendamos la lección y que podamos enseñar que verdaderamente estos principios vale la pena vivir. Es el tema que les quiero dejar, que nuestro corazón sea sincero para con el Señor y que ese corazón nosotros se lo demos totalmente al Señor para que Él haga su perfecta voluntad en nosotros. Que disfruten de un domingo maravilloso y que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque hemos leído esa palabra que Daniel, oh Dios, tuvo en su corazón y que te fue fiel, Señor. Permítenos que nosotros también podamos serte fiel en todo momento, que esa palabra, Dios, venga y dé fortaleza a nuestro espíritu. Que Dios, esa palabra, sea la que guíe nuestros pasos, la que guíe nuestros caminos y que en ella nosotros podamos sustentarnos y sostenernos para tomar toda decisión. En el nombre del Señor Jesús, guarda a tu pueblo y bendice a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.